Diga usted, don Sergio Pérez Amaro. Escuchándolo hablar a usted de cifras, estaba pensando en la importancia que tienen las palabras y cómo las palabras sí tienen consecuencias. Un destacadísimo trabajo de Andrés L. Mateo se llamaba Mito y Cultura en la era de Trujillo. Él hablaba precisamente de cómo se fue construyendo tanto un mito del discurso trujillista, que él se lo establecía a Fello Vidal, como una construcción ya más acabada e ideológica que él se la daba a Peñavalle. Y como sobre ese mito y ese discurso se fue construyendo todo un sistema. El señor L. Mateo tiene mucha razón porque las palabras tienen consecuencias y cuando usted toma lo que se está vertiendo en los principales medios de difusión y en las principales entes o los principales nódulos de las llamadas redes sociales, porque las redes Hay mucho sociales veneno ahí, ¿verdad? funcionan como nódulos, usted toma que esas palabras sistemáticamente planteadas han generado consecuencias y te generan una percepción determinada. Señor L. Mateo, por ejemplo, en el día de ayer, estaba planteando que Danilo Medina tiene el presupuesto nacional en su bolsillo, planteando de que aquí no hay un esquema presupuestario acorde a lo que requieren y demandan los nuevos tiempos. Usted se queda con eso y toma una matriz de opinión sobre cómo no hay dispendio, hay corrupción y, vuelvo y le repito, se están comprando electrodomésticos en plena campaña electoral. Usted coge todo eso y la sensación a una persona es de aturdimiento, o sea, usted lo está aturdiendo y dice, no, esto hay que cambiarlo porque no se puede tener presupuesto en un bolsillo. Sin embargo, cuando usted Ese es un mito comienza, es un mito de que precisamente. Balaguer era que llevaba el presupuesto de que en el bolsillo aquí. Sí, pero ahora es Danilo que lo trajo. Sí, claro. Danilo fue que trajo que se llevara el presupuesto en un bolsillo. Cuando la Es un realidad mito. es la siguiente, mito versus hechos. Nosotros tenemos una ley de estrategia nacional de desarrollo y como dijo el ministro Antonio Isa Conde aquí, yo creo que el mérito que ha tenido el presidente Medina ha sido tomar parte de esa estrategia nacional de desarrollo, priorizarla en un programa de gobierno, una serie de aspectos de esa estrategia y comenzar a ejecutarla. Yo creo que él no tiene ninguna genialidad más allá de que tomó la estrategia del país, que era una ley, la plasmó en su programa de gobierno y buscó la manera de cómo ejecutarla. Y cuando yo digo eso, lo digo porque usted mencionaba el SISMAP para el sistema hospitalario, pero no ha pasado solamente en el sistema hospitalario. Estamos hablando que en República Dominicana la planificación presupuestaria, la planificación en todos los sentidos que ha tenido el poder público y la administración pública ha llegado a unos niveles en donde hay un monitoreo constante, tanto de la gestión como del control de los gastos. Y ese control permite inclusive, gracias a las tecnologías de la información y comunicación, una veeduría ciudadana que ya usted no necesita un veedor para que lo haga, sino que usted se mete vía su computadora en su casa o vía su celular y usted se puede constituir en un veedor de esa gestión pública y constatar si lo que se está planteando se cumplió o se ejecutó. Entonces usted decirme a mí que es una improvisación y que se tiene el dinero en el bolsillo, es una construcción también que es un mito y que sirve para generar un determinado resultado. Y es interesante decirlo porque muchas cosas quedan en el aire y después que usted dice algo, es difícil recoger las palabras, porque es como el ejemplo ese de una persona que agarra y tira y rompe una almohada y salen las plumas, después cómo usted las recoge. Y por ejemplo, ha quedado la sensación en algunas personas que no se toman el costo de informarse y que yo sé que es un costo pesado porque uno tiene que sobrevivir, pero hay que informarse, sobre todo en esta maraña de desinformación, que por ejemplo el Plan Social de la Presidencia, como el INVI, son instituciones que tienen un plan plurianual, que tienen toda una planificación, producto de esas reformas que se asumieron en un programa de gobierno y que son cosas intangibles, porque hemos hablado de lo tangible, usted me está hablando de un hospital, pero el hospital se ve, lo que no se ve es el sistema de gestión del hospital. El hospital se ve, pero lo que no se ve es la planificación que generó ese hospital. Entonces, esas dos instancias que han cumplido un rol
en un estado social que tiene que ver con la redistribución de recursos, con el auxilio a las personas más necesitadas, porque hay una realidad. Yo no estoy hablando de que se le dé siempre todo a todo el mundo y nadie está hablando de eso, porque aquí te dicen el asistencialismo, no. Se está hablando de una asistencia que permita que las personas que históricamente y que por muchas condiciones de injusticia, de ignominia, han estado en posición de marginalidad, tengan un seguro de salud, tengan una casa con piso de cemento, que tengan una nevera en vez de una tinaja, que todavía hay gente que no tenía nevera, que quiten el fogón, que eso es una cuestión que depreda el medio ambiente, y pongan una estufa. Pero es muy bonito decir, se están regalando estufas, se están regalando, no, eso es parte de una planificación que, como dijo y como se señaló y se demostró con documentos, este año es menor que el año pasado, porque a medida que la pobreza va descendiendo, ese programa de asistencia va cambiando su modalidad, porque si ya no hay piso de tierra, no hay que seguir construyendo piso de tierra. Entonces, en la medida de que se van ejecutando esos programas, se ha ido también disminuyendo el monto, pero se cae en una especie de populismo y se cae en una especie cínica cuando hablo de cínica hablo de algo indolente respecto al dolor ajeno, porque la palabra cínica viene de una escuela filosófica. Cínica. Ajá, una actitud cínica, viene de una escuela filosófica, se tornó, degeneró, porque la escuela filosófica no era que era mala, sino que tenía cierta actitud de indolencia, buscando la felicidad. Esa gente entiende que cuando usted el Estado provee de una estufa a una familia pobre, lo que está viendo es que el Estado está haciendo un regalo, no está viendo, no está observando que a esa gente se le está cambiando la manera de hacer la vida. Si tiene una estufa, si tiene un tanquecito de gas, no va a tener que andar, como dices tú, cortando palos por ahí y buscando pedazos de madera donde quiera, etcétera, y no va a tener además la cocina llena de humo. Claro, pero que el compromiso que tienen que tener los intelectuales precisamente con eso. Por ejemplo, a mí me hablan de Bosch y dicen, han traicionado a Bosch, pero Bosch tenía un compromiso precisamente con esa pobreza extrema. Y yo puedo entender que hay muchas críticas, yo puedo entender que haya crítica a que la forma en que se está haciendo la planificación se mejore. Y si me la dicen, la puedo compartir. Pero decir que eso se lleva en el bolsillo, así, y que la gente en base al prestigio que usted tiene lo repita, es una cuestión también que es lo mismo que él criticaba. No, eso es corrupción. Es comenzar a... Corrupción del conocimiento, corrupción de la razón, porque esos señores deben saber que ellos corrompen la información también. Corrupción no es nada más malversar fondos o mal manejar los fondos. Corrupción es también apegarse a un razonamiento que usted sabe, tiene que saberlo porque usted es inteligente, porque usted ha estudiado, porque usted tiene hasta un doctorado, no sé cuántas cosas tendrán. Eso es corrupción también, la corruptela de la razón de la gente. ¿Me entiendes? Del mal uso, de la malversación de la información. Porque aquí, yo acabo de dar una información, el 80% de la población dominicana está cubierta por la seguridad social. Y usted me va a decir a mí que eso es ¿qué? Eso lo que quiere decir es que el pueblo dominicano ha crecido en calidad de vida. Y eso se llama estar apegado a los principios de Juan Bosch. Eso era lo que planteaba Juan Bosch. Y en eso es que debían estar, porque además cuando Juan Bosch estaba vivo, no estaban con él. Ahora que está muerto, sí están con él. Ahora sí están con él. Cuando Juan Bosch estaba vivo denunciando estas cosas, denunciando el abandono del pueblo dominicano, denunciando la indiferencia y buscando la manera de organizar a ese pueblo para que luchara por sus reivindicaciones, por mejores condiciones materiales de existencia, entonces ellos no estaban con Juan Bosch. Entonces estaban con Peña Gómez o estaban ellos por su lado. Vaya usted a ver dónde. En un programa. ¿Entiende? En programa a Juan Bosch es ahora que a ellos les importa, ahora que está muerto. En programas de gobierno. Ve a ver si pertenecían a un círculo de estudio o a un comité de base, ve. Ve a ver si pertenecían a un círculo de estudio
a ver si se informaron o se informaban de cómo funcionaban estos círculos de estudio, que eran verdaderas escuelas de política en la República Dominicana, que no la ha vuelto a ver en la República Dominicana. Nada semejante, ni siquiera ellos, que son los genios, que son los papaupas de la matica y que tienen toda la formación del mundo, de la bolita del mundo, el potecito de tinta, el borrador y la chancleta, como decía un profesor amigo mío, ¿entiendes? Ellos, ni siquiera ellos, han hecho un solo círculo de estudios de política en la República Dominicana. Nosotros estábamos con Juan Bosch haciendo círculos de estudios, dirigiendo círculos de estudios, comités de base, y ahí se formaron los líderes que están hoy dirigiendo el Estado Dominicano. Por más que ellos digan, de ahí fue que surgió la camada de líderes, porque si nos hubiéramos llevado de ellos no forman. Oye, no, esta gente no forma, porque además con esa manera de razonar, ¿cómo es que van a formar a la gente? Claro, con esa manera, con esa corrupción, con esa corrupción del pensamiento. Pero que ¿Cómo lo es que que van más a me formar? molesta es que no es necesario, porque usted puede tomar y decir, miren, aquí hay problemas en la planificación porque todavía hay esto y esto. Por ejemplo, la misma directora de compra cuando vino aquí dijo, mira, lo que pasa es que esta ley que se hizo en el 2006 tiene mucha falla. Todavía hay un elemento en la gestión del cobro, hay un elemento en eso, pero ellos no plantean eso. Ajá. O sea, hay muchos elementos que criticar, hay muchas cosas que avanzar. Usted me está hablando, por ejemplo, de que hay un 80% de cobertura. La discusión debería de ser cómo mejorar esa cobertura y cómo ir restringiendo muchas aseguradoras de riesgo de salud que tienen el negociazo. Pero esa no es la discusión. No. Es el gobierno que tiene que tomar una ley para, por ejemplo, a las AFP reducirle la comisión, porque te hablan de corrupción, pero no te hablaban de esa comisión grosera, que era una verdadera corrupción que tenían las aseguradoras de fondos de pensiones. Es el mismo gobierno que se hace la oposición o la labor loable que debería estar haciendo la oposición que no la hace. ¿Por qué no es loable? Porque cuando usted me degrada el debate y me dice que el presupuesto está en un bolsillo, que no hay planificación, usted está mintiendo. En vez de decir, vamos a mejorar la planificación que hay en este y en este aspecto. Usted no lo plantea, usted no es propositivo. Y nosotros necesitamos, a partir de propuestas, evolucionar a otro estadio de desarrollo. Pero no, la ley que viene a ponerle la mano a esas AFP, esas comisiones groseras y a generarle al Estado Dominicano miles de millones de pesos, estamos hablando de 55 mil millones de pesos de cara a los próximos 10 años, que son para fortalecer tanto a la DIDA, por ejemplo, que es la información y defensa de los afiliados, como a la Tesorería de la Seguridad Social, pero que iban a parar a manos privadas. Ahí la oposición no dijo nada. No dijo nada. Nada dijo sobre eso. Es que no les interesa ir a lo fundamental de las cosas. Claro, se quedan en lo superficial y desinforman. En el mito precisamente, profesor, siguen manejándose. Ustedes están en la época de Balaguer, cuando era posible, sí, llevar el presupuesto del bolsillo, porque además era un presupuesto chiquito. Hoy estamos hablando de casi 1 billón de pesos, profesor, infórmese. Casi 1 billón de pesos, eso no se puede llevar en un bolsillo. Balaguer llevaba un presupuestico aquí, en los años 60 y en los años 70, ¿entiendes? Un presupuestico todavía en los 80, en el 96, cuando llega por primera vez el PLD al gobierno, en el 96, el presupuesto del país andaba por los 25 mil millones de pesos. Entonces, usted sabe que no es inocente, como yo pensaba a veces, porque la intencionalidad de plantear eso al final va dirigida a un programa muy sensible, que yo he criticado el nombre inclusive, como lo criticó el ministro de Energía y Minas, que dijo, mira, le llaman visita sorpresa porque eso es mercadológico, pero es una intervención directa en la marginalidad, una intervención del Estado directo. Yo dije aquí que era una especie de democracia directa donde se tomaba eso. Entonces eso tiene un programa, no solamente un programa, ahí está, una coordinación interinstitucional del FEDA, del Banco Agrícola, de Agricultura, de Banca Solidaria inclusive, porque se está haciendo en zonas urbanas. Eso ha generado una cantidad de proyectos que inclusive se vinculan con el CIRD, porque va por pasos, y te genera no solamente asociatividad, sino que te genera exportación. O sea, nosotros hemos mejorado
y hemos diversificado nuestra matriz de producción gracias a las visitas sorpresa, que como le dije, el nombre es mercadológico, visita sorpresa, podemos decirle intervención directa, podemos decirle lo que sea, porque hay un proceso de planificación en esa visita y hay un seguimiento y todo un plan estructurado que ha permitido que se tomen una gente que está haciendo una labor rudimentaria, se cualifique y de buenas a primeras se le agregue valor a eso que está produciendo y se esté exportando fuera de aquí. Entonces usted tomar eso y no verlo en su justa dimensión y degradar el debate político porque no está diciendo la verdad cuando dice que no hay ningún tipo de planificación. Aquí hay una planificación inclusive en las visitas sorpresa. Y lo bueno de la visita sorpresa, al margen del caudal político que pueda generar, es que ha sido una herramienta para ir desplomando la pobreza extrema rural. Nosotros tenemos una pobreza extrema rural vergonzosa y se bajó de un 10 a un 3%. Y ese 3% todavía es una vergüenza. Ajá. Es una vergüenza, pero señores, no se puede ser mezquino. Si se bajó de un 10 a un 3%, por lo menos hay que reconocerse que se está haciendo el esfuerzo. Yo sé que se puede hacer más. Pero qué esfuerzo además, que lo han reconocido las organizaciones internacionales todas. Incluyendo la FAO. Lo han reconocido. Por ejemplo, me dicen que es una improvisación la visita sorpresa, porque es el mismo discurso y la misma construcción del mito, pero cuando usted se encuentra con que la FAO dice, pero ven acá, ¿qué es lo que están haciendo en República Dominicana como modelo que ha permitido estos resultados con estos indicadores? Eso, por ejemplo, me estaba comentando una persona referente al trabajo infantil. ¿Cuál ha sido la intervención directa del Estado? Y después se dieron cuenta que era la jornada escolar extendida. Claro. Porque si usted tiene el muchacho con la comida asegurada, usted se ve incentivado a mandarlo a la escuela. ¿Es todavía algo que uno, consuelo de tonto, diría alguien? Bueno, sí, porque todavía podríamos decir que la educación no tiene el nivel que uno quiere, pero las cosas se hacen de golpe y porrazo. Primero había que hacer aula, segundo había que garantizar esa comida. Claro. Entonces, en la eliminación o la reducción del trabajo infantil tiene que ver no con que el Ministerio de Trabajo haga una visita o ponga inspectores, porque usted puede sancionar, pero si la realidad es que usted no tiene con qué darle de comer a ese muchacho, ¿qué usted va a hacer? Se lo va a llevar al conuco,